bendiciones. Quiero saludarles una vez más a cada uno de ustedes, agradeciendo lo que semana a semana siempre de manera reiterativa decimos, que nos des la oportunidad de estar junto a ti y de compartir que el Señor, nuestro Dios, nos ha llenado, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, nos ha llenado de esperanzas, y es lo que queremos también compartir con aquellos que en algún momento del camino en el cual nos vamos desarrollando, en el cual vamos transitando, nos sentimos a veces confundidos, nos sentimos a veces agobiados. El día de hoy hemos determinado, estamos en una fecha muy transitoria, ¿no? El cambio de dígito. En bromas también hemos escuchado cómo muchos queremos olvidarnos del año 2020, del año 2020, que ha sido tremendamente duro, frontal, y por cierto también ha sido un año de muchos cambios. Y por eso, y entre otras cosas, es que trajimos la reflexión que estamos también llevando nosotros al interior de nuestra congregación, también junto al equipo pastoral. Hoy queremos hablar de las transiciones correctas. Y creo que la vida del hombre siempre ha estado en esta constante de experimentar permanentes cambios. En realidad, desde que nacemos comienzan a influirnos y a afectarnos cambios que algunos de ellos no los queremos, pero vienen como un verdadero dictador a hacernos asimilar y a enseñarnos desde el comienzo de nuestra vida que vamos a tener que aprender a experimentar, sobrellevar, asimilar los cambios. Hay momentos donde nuestra vida es muy feliz, y a veces en nuestra vida feliz no quisiéramos experimentar cambios, especialmente que nos incomoden. Creo que nos guste o no, los cambios son parte de la vida, y creo que para poder hacer estas transiciones, estos cambios de manera correcta y asimilarlos como corresponde, creo que es bueno que podamos definir cómo son, cómo afectan, qué son los cambios en la vida. Creo que envejecer también es un cambio, y ese no es muy buscado, pero algunos le han determinado a esa etapa de la vida la prueba final. Si lo piensas con detención, la vejez es la última prueba que nos toca vivir, y la verdad, mientras más pasan los años y miramos el ejemplo de nuestros seres amados que van envejeciendo, sí nos damos cuenta que es una de las peores y más duras pruebas de la vida. Nos gustaría pensar de manera romántica que la vejez va a venir llena de paz, de tranquilidad, de un tiempo de cosechar todo lo sembrado, y hay harto de eso en la vida, pero el tema más importante es que el cambio personal en este fuero interno va a llegar a afectarnos de tal manera que no podremos ir donde queremos, tal como se lo profetizó el mismo Señor al apóstol Pedro en su momento. Le dijo: cuando tú envejezcas vas a tener que asimilar, vas a tener que asumir que otro te va a guiar, otro te va a ceñir, y vas a tener que ir donde tú no quieras a lo mejor, porque va perdiendo el poder de autonomía la persona, y aunque no nos guste, tenemos que aprender a sobrellevar la dependencia también de otros. Todos los cambios a los cuales somos nosotros expuestos tienen como diferentes contextos, pienso yo, que a lo menos hay algunos que son personales, internos, y hay otros cambios que son externos. Y va a resultar primordial aprender a hacer la conexión entre los cambios que son personales, de un corte interno o interior, y también asimilar cuánto de estos cambios están en conexión con lo que es fuera de mi persona. Lo externo, por ejemplo, tiene cambios que a veces alguien no pudiera querer, pero van a ocurrir. Y creo que para nosotros, especialmente los hijos de Dios, va a resultar primordial aprender también a escuchar la voz del Señor respecto a cuáles son los cambios que el reino de Dios está proponiendo desde su cultura.
Así que me parece que un buen análisis en un tiempo como a una semana de iniciar una etapa nueva que va a ser este 2021, esperamos venga con algunos cambios, esperamos venga, bueno, siempre el hombre va a querer su comodidad. Nosotros tenemos este problema especialmente en nuestros días, de aprender a sufrir poco, de amar poco, ¿no? El amor es sufrido. El amor tiene la gran característica, Dios tiene la gran característica de siempre estar repartiéndose, regalándose, sufriendo, entregándose por los demás. Y ese ejemplo es el que la iglesia debería estar experimentando y viviendo. Sin embargo, debemos reconocer que nos cuesta bastante vivir el verdadero concepto del amor. Hoy día hay muchos cambios que están en nuestro entorno, los cambios en algún instante determinado, las transiciones de las cuales hablamos y queremos asumir correctamente, nos confrontan con mucha fuerza. Hoy día estamos confrontados la gente creyente, los no creyentes, los que tienen expectativas políticas, los que han situado su forma de ver la vida en distintos parámetros que definitivamente están todos en tela de juicio. Y para nosotros, los hijos de Dios, obviamente, nuestra primera búsqueda será encontrar la mirada de Dios. Si hacemos un análisis de alrededor de un año atrás, un poquito más, en Chile tuvimos lo que se llamó el estallido social, y esto definitivamente era para provocar cambios. Cambios respecto a la, me parece, correcta, legítima demanda de la igualdad. La desigualdad que se ha dado en torno a todo un aparataje político, social, que desarrolló una cultura bastante de inequidad, es decir, de desigualdades. Y en su expresión máxima tuvimos en nuestro país, en la capital de Chile, la reunión de 1 millón de personas, que es algo inaudito, algo que no había sido visto jamás en la historia de nuestro país. 1 millón de personas que llegaron a la conclusión, por lo menos se entiende, ¿no?, que están buscando un cambio, que se necesita hacer cambios. Gente con muchísimas expectativas imagínate, hablar por la igualdad. Y después de un año, creo que las conclusiones que tenemos nos hacen ver, visualizar que se generaron debates, que se generaron también los consabidos acuerdos. Y nosotros, personalmente, como hijo de Dios, tampoco he puesto toda la expectativa de mi vida en la vida política, porque creo que también tiene demostraciones de sobra que nos han hecho saber que no es un terreno muy seguro. Y para no entrar en grandes detalles, me recuerdo que hace alrededor de un año también predicábamos un tema que decía que Dios nunca llega tarde. En ese instante, algunos que estaban esperando que Dios llegara como en el tiempo del mismo Mesías, ¿no?, que se convirtiera en este gran libertador social, sociológico, político, que Él fuera el rey y que de una vez por todas se acaben las injusticias que desatan los hombres. Pero la manera en cómo Dios trajo una respuesta a través de Juan el Bautista en su tiempo, antes de que aparezca el Mesías, que vamos a volver a hablar, a hacer un pequeño análisis de esto al final de esta introducción, nos hacen ver que el paralelo que se dio el año pasado hasta estos días no cambió mucho en realidad. Y voy a ser algo pesimista para algunas personas que han puesto toda su fe en la vida política, pero quiero contarles que después de un año de esa tremenda movilización, lo que tenemos nuevamente a una clase política que se logró encumbrar por toda esta tremenda crisis, que no sé cómo se logró, pero recuerden que hace alrededor de un año atrás, de ahí hacia atrás, la representatividad que tenía el mundo político en este país era del promedio del 15%. Así que ser escogidos por el 15% era la gran crisis de la clase política. Apareció todo este conflicto y no sé cómo lo lograron, pero en estos acuerdos que se dan entre lo que se supone que son los polos opuestos, dijeron, bueno, vamos a hacer un tremendo pacto social. Se habló de pacto social, se habló de paz y el pacto por la paz, que involucraba que ahora iban a ser escuchadas las demandas, pero se declara que va a haber una nueva constitución, es decir, va a haber una nueva manera de legislar y que
se torna en ese como la expectativa, toda la fe ha sido puesta en que esa nueva constitución le va a dar un montón de respuestas a estas demandas que son, creo yo, legítimas, pero hasta ahora el resumen que va es que tenemos que un 80 y tanto % de la gente que votó por el apruebo, y no estoy diciendo que eso haya estado bien o mal, sino que es la estadística dura, el 80% de la participación ciudadana dice ahora que ellos están validando esta clase política y por lo tanto ya no son los escogidos del 15%, ahora son los escogidos del 80%, pero curiosamente, tras bambalinas se ha sabido que ellos ya tienen determinados acuerdos. Y estos acuerdos, por ejemplo, una ley 21.200, parece un debate político, pero es un sermón, no se preocupe. Vamos a llegar a la palabra del Señor. Pero va a llegar el momento, nosotros tenemos que también analizar esto como hijos de Dios. Nos vamos a dar cuenta que esta ley 21.200 tiene amarrado todo de antemano, así que, por ejemplo, los tratados de libre comercio son intocables, y el que quiere cambios de la AFP a través de la nueva Constitución, si esta ley que ya está inserta y que ya está legislando, que ya está gobernando, si no es modificada, en realidad son tratados intocables, es decir, las AFP van a continuar igual, y aunque tenemos 1 millón de personas que tienen un legítimo clamor, una legítima demanda por cambios, no sé cómo se ha logrado hacer, pero la clase política tomó la crisis y de alguna manera los únicos beneficiados siguen siendo ellos. No tenemos senadores que se hayan bajado el sueldo, no tenemos diputados, no tenemos gente que realmente haya transparentado, no traen igualdad. Y el punto es que donde yo quiero llegar es que los cambios externos siempre tienen que ir de la mano con los internos. No es posible pedir que la gente deje de robar robando. No es posible pedir que la gente deje de ser violento haciendo violencia. Es una contradicción vital, porque lo que no está dentro de nosotros no puede ser posicionado en nuestro exterior. Así que, en realidad me doy cuenta que no hay las más mínimas ganas de cambiar. Esto sigue siendo el mismo circo de siempre y lamentablemente los que han puesto toda su expectativa en la vida política se van a encontrar con un portonazo, se van a encontrar con un tremendo portazo en la cara, porque ya está archicomprobado, no van a haber grandes cambios. Lamento ser un profeta del desastre en ese sentido, pero en algún instante determinado alguien tiene que decirlo. Después del tremendo estallido social aparece una crisis que tampoco habíamos mirado nosotros los chilenos, y es una crisis que nos vuelve a conectar con quienes a lo mejor ni siquiera nos gustaría estar conectados, las otras naciones. Las otras naciones que nos hacen entender que hay una idea, ¿cierto?, de asumir un mundo globalizado. Los globalistas que tienen que ver con conspiraciones, si hay conspiraciones. Nosotros tampoco vamos a vivir preocupados de lo que digan los conspirólogos, de lo que puede hacernos paranoicos, pero hay que ser honestos, esta realidad existe. Lo mismo que hoy día estamos llegando a través de esta red, a través de la tecnología planteada, pero obviamente esto en las manos de un ente controlador está siendo la plataforma de todo un gobierno globalista que si tú te das cuenta, tienen más autoridad y poder que los mismos presidentes de las naciones, que pasan a ser verdaderos títeres y monigotes de lo que realmente otras élites están queriendo desarrollar. Y no lo digo desde un plano político, lo digo desde un plano espiritual, porque esta lucha es la que ha existido siempre. Esta es la lucha en la cual ha estado la Iglesia, que es incomprendida por momentos por muchas personas, por los que tienen una sola mirada, los que tienen el lente social, político, los que no creen en el mundo espiritual, por ejemplo, y se abandonaron todo eso pensando que es una ficción, que es una fantasía. No les da apertura de mente, no les da apertura, pero la Iglesia conoce estas realidades y sabemos que en el fondo este debate es súper viejo, nació en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿no? La simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente y punto. Aquí son los hijos del enemigo de Dios, Satanás, el diablo, que no es el personaje mítico que algunos han hecho caricatura, es un ángel que cayó, que se rebeló contra Dios y que ha hecho, desde siempre está demostrado en las Escrituras, ha hecho un montón de cosas para destruir a la humanidad, tal como lo está haciendo hoy día, con filosofías que son anti Dios. Hay gente que dice que va a encontrar libertad en todo lo que significa legislar, hacer legal, todo lo que es anti Dios, pero te aseguro,
no van a encontrar la paz, no van a encontrar la libertad matando bebés, no van a encontrar la libertad desatando modelos antifamilia. Nada de eso va a traer la bendición del Señor, antes bien la va a ir escondiendo de las naciones. Y aquí es donde tenemos que hacer un llamado como hijos de Dios, como predicadores, como entes y voces proféticas del reino de Dios. Tenemos que hacer un llamado a volverse a Dios, a volverse al Señor, a poner la expectativa, a poner la mirada en cómo es que Dios dice que debe hacerse vida y cómo debe hacerse sociedad. Sí hay, lamentablemente, maquinaciones globalistas y están presentes, y ellas están de la mano con las tinieblas. Ellos no tienen pacto con el Dios al que nosotros servimos. Ellos quieren destruir todo lo que son los tremendos fundamentos con los cuales las naciones han realmente salido adelante y siempre han sido principios del reino de Dios. Quiero terminar. Hice un análisis para que no digan que no predicamos de la Biblia. Quiero terminar por lo menos con algún verso bíblico parecido a lo que ya hablamos hace alrededor de un año. Quiero hablar de Juan el Bautista nuevamente porque creo que él se define como la voz. Él dice, le preguntan, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? No, yo soy una voz. Y creo que esa voz es lo que podríamos hoy día entender. Yo soy el intérprete de la realidad de Dios. Yo soy la encarnación de la interpretación de cómo es que Dios está mirando estas crisis. Recuerden que cuando hace aparición Juan el Bautista en la historia de Israel y de la humanidad, tenemos a un templo que ha sido pervertido. Se supone que después de las guerras que se dieron desde el año 165 a.C. en adelante, se generó la apertura de un templo que se pervirtió, dejó de tener los sacerdotes escogidos por el Señor, al dedillo empezaron a hacer de la política, ¿cierto? La vida religiosa siempre ha sido interesante para los políticos. Por eso es que están en todos los eventos, especialmente cuando hay votaciones, aparecen en nuestros lugares de reunión, están invitando siempre a las personas que tienen autoridad e influencia sobre muchos, porque saben que ganándose el voto de alguno de ellos, ese populismo con el cual ahí se han empoderado en lugares donde hacen y deshacen, por lo menos juegan a que buscan la justicia, pero viven en la injusticia, siguen en la opulencia, siguen viviendo por encima de la media de todos los chilenos, con sueldos que llegan a ser obscenos en referencia al mínimo. En ese instante también Herodes había usurpado el lugar del sacerdocio. Por eso es que Juan el Bautista lo confronta, no como a otros presidentes. Algunos toman este relato y dicen, Juan el Bautista le dijo al presidente tal cosa. Sí, pero Herodes había usurpado el lugar de la adoración. Él había dicho que él era una especie de rey sacerdote, inventó, hizo un sincretismo, una cuestión que el profeta de Dios, el que ha escogido Dios, recuerden, lo anunció 500 años antes. Le dijo antes de que naciera incluso, voz que clama en el desierto. El profeta Isaías ya hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios ya había visualizado que 500 años más adelante iba a venir una crisis tan parecida a la que hoy día estamos viviendo, ¿no? Hoy día a través de esta crisis, se le llama crisis sanitaria, pero es mucho más que eso. El manejo que le están dando a esta crisis sanitaria tiene mucho de globalismo, tiene mucho de manipulación, tiene mucho de control, tiene mucho de enseñarle a las naciones a vivir controlados. Ahora imagínate, tenemos que pedir permiso a través del internet, te dice si te dan permiso, ¿puedo salir? ¿Puedo no salir? ¿Qué libertad es esa? Si esto cae en manos, si el virus dijo por ahí un premio Nobel que era una fabricación y que ponía a disposición el premio Nobel si alguien le demostraba que no lo fuera. Es decir, hay voces con mucho poder, con mucha autoridad, diciendo que esta cuestión sí pertenece a estas manos enfermas. Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo va a haber gente tan enferma? Hitler era un enfermo. Mató millones de personas porque él se creía el Dios del universo. El mismo espíritu de Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante, estuvo presente en ese enfermo, como Hitler. Y también está presente en muchos enfermos que hoy día ya no les basta. El hedonismo que han desarrollado es tal que no les basta con solo tener poder, con solo tener riquezas. Ahora quieren el control. Pinky y cerebro son una alpargata al lado de un montón de gente hedonista
que ya no les interesa, ya conquistaron, se sienten como Alejandro el Grande. ¡Ay, qué pena más grande! Mi depresión es que ya no hay más mundo que conquistar. ¿Qué conquistamos ahora? Si tenemos los reinos de este mundo, ya nos postramos delante del Dios de este siglo y nos entregó todos los reinos de este mundo. Tenemos el dinero, tenemos todo. No, ahora queremos el control sobre la humanidad. Así es que el profeta Juan el Bautista dice, yo soy el intérprete. Cuando nosotros queramos entender cuáles son los cambios a los cuales estamos sometidos, vamos a tener que pedir el intérprete correcto, vamos a tener que acudir a la voz del Señor, que sea Dios el que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Porque te aseguro que los cambios que están en el exterior de tu vida y que te afectan obviamente de manera interna, necesariamente no van a encontrar los que pusieron toda su mirada en la mentalidad política. Lamento defraudarlos, pero los van a defraudar, les van a fallar de nuevo. A los que creen que están haciendo una revolución, cuando se den cuenta que los utilizaron para seguir empoderando a los mismos de siempre, porque esto es lo que ha ocurrido siempre. Por eso, en eso sí que comparto la idea de la clase política, porque es una estirpe, es un tipo, es una genética de personas que se acostumbraron a vivir en función de los problemas de los demás, haciendo propuestas populistas, pero ellos empoderándose en un lugar que los hace completamente diferentes a los demás. Juan el Bautista fue el líder que Dios escogió para traer la voz en el desierto. ¿Y por qué desde el desierto? Porque desde ese lugar solitario, apartado, donde Dios trajo toda una figura en contra, en primer lugar, de ese templo pervertido, de la falsa adoración, del falso líder que está allí. ¿Por qué se lo comieron los gusanos? Cuando el pueblo clamó, voz de Dios y no de hombres, y cayó, dice al instante, la Escritura dice al instante, vino un ángel del Señor y trajo la maldición del Señor sobre él, porque él estaba diciendo que hablaba en nombre de Dios. Y ahí hay una diferencia respecto de muchos, que se siguen salvando porque son solo presidentes. Por eso es que todavía no se levantan los Juan el Bautista a decirle no te es lícito, porque la ley del Señor tenía que aplicarse sobre ese que decía que era un representante de Dios. Entonces no esperemos cosas tontas, no esperemos que hayan voces proféticas que se levanten para maldecir presidentes, por ejemplo, sencillamente porque lo han hecho mal. Si fuera por eso, ninguno de nosotros está aprobado en ninguna parte. Ok, Juan el profeta entonces es la voz, es el que porta la interpretación, y él dice, en realidad, esta es la crisis que hay aquí. La adoración se cayó. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Un montón de altares de adoración caídos. Tenemos un montón de gente que decía representar al Señor, pero abandonó su lugar. Están asustándose, están llenos de temores y están llenos de la misma propuesta de las tinieblas. Están llenos. No pueden ser los representantes del Señor, hay que irse al desierto. Y la adoración en el desierto te hace independiente de todo este sistema. Dicho sea de paso, ahora que estamos a punto de cambiar al año 2021, me acordé de algo, un parámetro que igual vale la pena recordar. Todo el sistema capitalista, neoliberal, que es súper criticable, en realidad es bastante nefasto, ha generado mucho consumismo, ¿verdad? Pero qué pena me da, después de haber logrado, entre comillas, lo que con el método o sin el método de mi aprobación, creo que se lograron algunas reivindicaciones. La gente logró por lo menos acceder a un 10%, que me parece que el primero de ellos, y si pretende hacerse una forma de vivir, es un error. Pero ok, era para ayudar al tema económico, pero nos dimos cuenta que los 10% de mucha gente fue a parar comprándose televisores, tecnología. No había hambre de consumismo, es decir, el sistema sigue gobernando a muchos, siguen siendo hijos del sistema. No sé si lo sabías, pero los retail volvieron a ganar mucho más que el año pasado. Este año, con las aglomeraciones, con las multitudes de personas, que dicen muchos de ellos, por la familia se entiende, tiene un lado emocional, pero hay que pensar, si hay una crisis, ¿cómo vamos a ir a gastar la plata en tecnología, en un mejor televisor? El mejor televisor lo único que va a hacer es darle la plata nuevamente al retail, y tu casa no se va a llenar de paz mientras tú no traigas un verdadero ente de paz. Jesús es el nombre de aquel que nosotros te proponemos que invites, para que Él te enseñe a vivir lejos de toda esta porquería.
Es impresionante, pero las multitudes de personas que querían la igualdad siguen siendo presos de este sistema. Ganan algo de dinero y lo van a invertir en el mismo lugar que ustedes critican. Salgan de ahí en el nombre de Jesús. Abran los ojos, despierten de verdad. Despierten a que ustedes necesitan, y todos nosotros necesitamos hacer de nosotros un personaje más interior. En nuestro interior es donde tenemos el problema. No podemos seguir maquillando la vida, ni con lo que nos diga el capitalismo, ni nada de esas propuestas que son externas. Todo lo externo llega un momento en donde topa con esto que no somos capaces de demostrar. Lo realmente demostrable es qué tipo de familia vas a levantar. Lo realmente demostrable es qué tipo de persona vas a ser con tus vecinos, cómo vas a ser como jefe, cómo vas a ser como empleado. Bueno, quiero terminar diciendo que a pesar de que el profeta era la voz, fue el intérprete de las razones de Dios para su época, terminó como pocos lo hubieran querido, porque hoy día, incluso dentro de las congregaciones hay mucho exitismo. Nos han dicho cómo nosotros debemos evaluar. Y obviamente el sistema maquillado, el sistema externo en el cual nos han venido modelando, nos ha dicho que tenemos que siempre preocuparnos del que dirán y lo que digan los demás. Pero el profeta Juan el Bautista cumplió con su cometido hasta los más mínimos detalles los logró. Sin embargo, murió decapitado por una mujer jezabélica, perdón, que lo persiguió hasta que lo hizo caer, y quedó la idea de que él fracasó para muchos. Pero quiero decirte, no fue así. Cumplió su propósito y en Dios esa es la victoria. No importa si hoy día tiene grandes éxitos o no. Lo que importa es que hagas la voluntad de Dios, que tiene otra forma de pensar, que tiene otra forma de ver la vida y la muerte también. Termino con esto. Dios te bendiga abundantemente y espero que esta transición correcta que nosotros proponemos por lo menos te haya aportado un punto de vista. Si no eres un creyente, en el nombre del Señor te digo, así es como muchos hijos de Dios miramos nuestra realidad. Abrazos, bendiciones y oraciones por ti, en el nombre de Jesús, que venga un mejor tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta pronto.